Mi esposa y mis amigos se pusieron del lado de su cuñado estafador. Así que le tendí una trampa que lo envió a prisión. Dicen que el matrimonio es como una baraja de cartas. Al principio, todo lo que necesitas son 2 corazones y un diamante. Al final, buscas un palo y una pica. Bueno, yo encontré mi palo y estaba a punto de usarlo con el cuñado de mi esposa, que pensaba que mi casa era su cajero automático personal, y mi esposa era su mayor defensora. Mi nombre es Pete Lee, y soy supervisor de mantenimiento en Cleveland Steelworks. 42 años, con el cuerpo de un defensa de fútbol americano que descubrió la pizza, y casado con Nicole desde hace 18 años. Tenemos una hija, Riley, que tiene 18 y se va a la universidad el mes que viene. Todo suena normal, ¿verdad? Error. Totalmente equivocado. Todo empezó hace 3 meses, cuando la hermana de Nicole se casó con un personaje de cuidado llamado Darren Price, director regional de alguna compañía farmacéutica, que conduce un BMW, lleva trajes que cuestan más que mi sueldo mensual y tiene la personalidad de una multa de aparcamiento. Desde el primer día, el tipo me miraba como si yo fuera algo pegado a sus zapatos de cuero italiano. Pete trabaja con las manos, solía decir a la gente en las reuniones familiares, como si yo fuera una especie de cavernícola. Trabajo manual. Un trabajo muy honesto. La forma en que lo decía hacía que, honesto, sonara como un insulto. Pero aquí es donde se pone interesante. Darren no solo se casó y entró en nuestra familia. Decidió apoderarse de ella. Empezó con cosas pequeñas, sugiriendo que Nicole merecía mejores oportunidades que estar casada con un tipo de clase trabajadora, ofreciéndose a pagar la universidad de Riley porque, Pete probablemente no ha ahorrado lo suficiente. Cada comentario era una pequeña aguja colocada con cuidado. Nicole se lo tragaba como si fuera tarta de chocolate. De repente, mi trabajo no era lo suficientemente respetable. Mis amigos no eran lo suficientemente sofisticados. Mis sueños no eran lo suficientemente grandes. Volví a casa después de cenar en casa de Darren y su hermana con una nueva actitud y una lista más larga de mis defectos. Darren dice que deberíamos refinanciar la casa, anunció un martes por la noche, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. ¿Conoce a alguien que puede conseguirnos una mejor tasa? Darren dice que deberíamos cambiar tu camioneta por algo más eficiente en combustible. Darren cree que Riley debería solicitar plaza en universidades privadas en lugar de en el Community College. Darren dice, Darren piensa, Darren sabe más. Empecé a llamarlo, San Darren, en mi cabeza, pero la broma estaba perdiendo la gracia. El punto de inflexión llegó el mes pasado. Entré en nuestra cocina y encontré a Nicole y Darren inclinados sobre nuestros papeles financieros, extractos bancarios, documentos de la hipoteca, los estados de cuenta del fondo universitario de Riley. Mis papeles financieros esparcidos sobre la mesa de mi cocina como si estuvieran planeando una adquisición hostil. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz estable. Darren levantó la vista con esa sonrisa petulante suya. Solo ayudando a Nicole a entender sus opciones, Pete. Has tomado algunas decisiones financieras interesantes a lo largo de los años. Interesantes. Ahí estaba ese tono de nuevo. Nicole no me miraba a los ojos. Darren solo estaba explicando cómo podríamos usar el valor neto de la casa para... ¿Para qué?, interrumpí. ¿Desde cuándo necesitamos el permiso de Darren para gestionar nuestro propio dinero? No se trata de permiso, dijo Darren, levantándose y enderezándose la corbata. Se trata de optimización. Nicole merece seguridad. Y, francamente, Pete, tu enfoque ha sido bastante conservador. ¿Conservador? Como si fuera una enfermedad. Fuera, dije en voz baja. Perdón. ¿Me has oído? Quita tus manos de mis papeles. Sal de mi cocina y sal de mi casa. Darren se rió. Literalmente se rió. Nicole, ¿ves a lo que me refiero con su temperamento? Este es exactamente el tipo de reacción que... Di un paso adelante. Mido 1,88 y peso unos 100 kilos. Darren medía quizás 1,78 con sus zapatos caros. La risa murió en su garganta. Pete, espetó Nicole. ¿Es familia? No, dije, todavía mirando a Darren. Es el marido de tu hermana y acaba de agotar su bienvenida.
Darren recogió sus papeles. No los míos, me di cuenta, sino unas impresiones que había traído él. Nicole, continuaremos esta conversación más tarde. Cuando estés lista para tener una discusión adulta sobre tu futuro. Tu futuro, no nuestro futuro. El futuro de Nicole. Después de que se fue, Nicole y yo tuvimos la pelea que acabaría con todas las peleas. Me acusó de ser celoso, inseguro y de avergonzarla. Yo la acusé de permitir que su cuñado le faltara el respeto a su marido e invadiera nuestra privacidad. Dijimos cosas que no se podían retirar. Esa noche durmió en la habitación de invitados, y la noche siguiente, y la de después. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue lo que pasó con mis amigos. Ray Kowalski ha sido mi mejor amigo desde el instituto. Hemos pasado por todo juntos. El funeral de mi padre, su divorcio, el nacimiento de Riley, el cáncer de su madre. Tomamos cervezas todos los viernes en Murphy's Tavern, vemos a los Browns perder todos los domingos y nos cubrimos los turnos cuando la vida se complica. Ray es el tipo de persona que te ayudaría a mover un cadáver sin hacer preguntas. O eso pensaba yo. Tienes que disculparte con Darren, dijo el viernes después del incidente de la cocina. Estábamos sentados en nuestro reservado de siempre, bebiendo nuestras cervezas de siempre, pero nada parecía habitual. Casi me atraganto con mi Budweiser. ¿Cómo dices? Mira, Pete, me caes bien. Somos amigos, pero no puedes simplemente echar a miembros de la familia de tu casa porque no te guste su consejo. ¿Desde cuándo te importa Darren Price? Ray se movió incómodo. Desde que me ofreció un trabajo. Y ahí estaba, la verdadera razón. Sam Darren había llegado a mi mejor amigo con lo único que Ray no podía resistir, el dinero. Está buscando a alguien para gestionar el mantenimiento en las nuevas instalaciones de su empresa, continuó Ray. Buen sueldo, beneficios, horario regular. Lo mencionó después de oír lo que pasó en tu casa. Dijo que entendía que estabas bajo estrés, pero que eso no excusaba tu comportamiento. ¿Te ofreció un trabajo después de que lo echara de mi casa? Está tratando de ayudar, Pete. Quizás si te tragaras tu orgullo. ¿Mi orgullo? Me levanté tan rápido que la mesa tembló. Esto no va de orgullo, Ray. Se trata de un niño rico que piensa que puede comprar su entrada a mi familia y reorganizar mi vida. O quizás se trata de que eres demasiado terco para ver cuando alguien intenta ayudar. Miré a mi mejor amigo, mi antiguo mejor amigo, y me di cuenta de que Darren era más listo de lo que pensaba. No solo había comprado a Ray con una oferta de trabajo. Lo había convencido de que el problema era yo. Disfruta de tu nuevo trabajo, dije y me fui. La semana siguiente, descubrí que no era solo Ray. Mike Torres, a quien conocía desde hacía 15 años, de repente empezó a evitarme en el supermercado. Cuando finalmente lo acorralé en el pasillo de los cereales, me soltó una sarta de tonterías sobre cómo Nicole había estado contactando a sus esposas, explicando lo difíciles que estaban las cosas en casa. Está preocupada por ti, tío, dijo Mike, sin mirarme a los ojos. Dice que has estado enfadado, paranoico. Quizás deberías hablar con alguien. ¿Paranoico, eh? Era paranoico por no querer que mi cuñado revisara mis extractos bancarios. Luego estaba Jim Bradley, mi vecino desde hacía 8 años. Nos habíamos prestado herramientas, ayudado con el jardín, compartido más cervezas de las que podía contar. La esposa de Jim recibió una llamada de Nicole explicando cómo había amenazado a Darren y cómo tenía miedo de mi comportamiento cada vez más errático. Uno por uno, eligieron un bando, y no era el mío. Lo genial de todo era lo razonable que sonaba. Un hombre de negocios exitoso intenta ayudar a una familia con dificultades. El marido reacciona de forma exagerada. La esposa busca apoyo. Los amigos se unen en torno a la víctima. Me estaban pintando como el malo de la historia de mi propia vida. Y las pinceladas eran tan sutiles que casi me lo creí yo mismo. Casi. Pero sabía lo que había visto en mi cocina ese día. Sabía lo que significaba la sonrisa petulante de Darren. Lo que me decía la negativa de Nicole a mirarme a los ojos. Lo que representaban esos papeles financieros esparcidos sobre mi mesa. No se trataba de ayudar. Se trataba de tomar el control.
La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después, en la fiesta de graduación de Riley. Habíamos planeado una pequeña barbacoa en el patio. Familia y amigos cercanos. Yo estaba al mando de la parrilla, intentando fingir que todo era normal, cuando escuché una conversación que me hizo hervir la sangre. Pete siempre ha sido un poco tosco, decía Nicole a un grupo que incluía a Ray, Mike y sus esposas. Pero últimamente, está diferente. Enfado todo el tiempo. Desconfiado. Empiezo a preocuparme de que Riley esté cerca de él. ¿Riley cerca de mí, su propio padre? Quizás necesite ayuda profesional, sugirió la esposa de Mike, Linda. Darren cree que podría ser una crisis de la mediana edad, continuó Nicole. Ya sabéis cómo se ponen los hombres cuando se dan cuenta de sus limitaciones. ¿Sus limitaciones? Como si ser supervisor de mantenimiento fuera algún tipo de defecto de carácter. Apagué la parrilla y me acerqué al grupo. La conversación murió al instante. ¿Pasándolo bien?, pregunté, con una voz tan agradable como una mañana de domingo. Asentimientos nerviosos por todas partes. Genial. Ray, Mike, gracias por venir. Conducid con cuidado. Ray frunció el ceño. Pete, la fiesta acaba de empezar. No, dije, todavía sonriendo. Acaba de terminar para vosotros. El silencio se estiró como una goma a punto de romperse. Finalmente, Ray se levantó. Estás cometiendo un error, Pete. Sí, lo estoy. Estoy cometiendo el error de descubrir quiénes son mis verdaderos amigos. Se fueron. Todos ellos. Nicole estaba furiosa. Riley, avergonzada. Y yo estaba solo en mi patio con una parrilla llena de hamburguesas que nadie quería comer. Esa noche, después de que Riley se fuera a casa de una amiga y Nicole se encerrara en la habitación de invitados, me senté en mi cocina e hice inventario. Mi esposa estaba eligiendo a su cuñado por encima de mí. Mi hija estaba atrapada en medio. Mis amigos se habían vuelto en mi contra. Mis propios vecinos pensaban que era inestable. La mayoría de los hombres habrían tirado la toalla. La mayoría se habría disculpado, tragado su orgullo e intentado hacer las paces. Pero yo no soy como la mayoría de los hombres, y estaba a punto de demostrarlo. ¿Sabes lo que no te dicen sobre la venganza? La planificación es la mejor parte. Mejor que la ejecución, mejor que la recompensa. Hay algo puro en sentarse en tu casa vacía, rodeado de los restos de tus relaciones, y tramar la remontada perfecta. Empecé investigando. Darren Price, director regional en Midwest Pharmaceuticals, casado con mi cuñada Janet desde hacía 3 meses, vive en un lujoso condominio en el centro, conduce un BMW, pertenece al club de campo. Sobre el papel, parecía una historia de éxito, pero el papel miente. Me llevó 2 semanas de cuidadosa investigación encontrar las grietas en la fachada perfecta de San Darren. Internet es algo maravilloso cuando sabes cómo usarlo. Registros públicos, redes sociales, sitios de networking profesional. La gente deja huellas digitales por donde pasa. La primera señal de alerta de Darren fue su historial laboral. Había estado en 4 compañías farmacéuticas diferentes en los últimos 6 años. Eso es mucho cambiar de trabajo para alguien que supuestamente está ascendiendo en la escala corporativa. Cada cambio venía con un ascenso y un aumento de sueldo, lo que parecía impresionante hasta que investigabas más a fondo. Su segunda señal de alerta era financiera. A pesar de su gran salario y su estilo de vida lujoso, Darren estaba endeudado hasta las cejas. El BMW era de leasing. El condominio estaba hipotecado al 95%. Su membresía en el club de campo era parte de un paquete de la empresa. El hombre vivía de cheque en cheque, como el resto de nosotros, pero con mejor marketing. La tercera señal de alerta fue la más interesante. Darren tenía un patrón de acercarse a las familias, ofrecer consejos financieros y, de alguna manera, terminar con acceso a su dinero. 3 veces en los últimos 5 años, había sido nombrado asesor financiero en varias cuentas pertenecientes a parientes o amigos. 2 veces, esas relaciones habían terminado mal, con acusaciones de fondos desaparecidos y confianza rota. Pero las acusaciones nunca prosperaron. Darren era demasiado listo para el robo descarado. Era más como un parásito,
alimentándose de sus anfitriones lentamente, con cuidado, asegurándose de que nunca se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Y ahora tenía la vista puesta en mi familia. Lo hermoso de la traición de Nicole era cuán completamente se había creído el acto de Darren. No solo lo defendía, sino que lo ayudaba activamente. Esos papeles financieros que él había estado estudiando no eran solo extractos bancarios. Eran formularios de acceso a cuentas, cambios de beneficiarios de seguros y solicitudes de préstamos, todos con la firma de Nicole. Mi esposa estaba firmando nuestra seguridad financiera para impresionar a su nuevo cuñado. Y pensaba que el problema era yo. Pero esto es lo que Nicole no sabía de su marido. Puede que trabaje con las manos, pero pienso con la cabeza. Y llevaba 3 semanas seguidas pensando en esta situación. El plan era elegante en su simplicidad. En lugar de confrontar a Darren directamente, lo que solo me haría parecer el marido celoso e inestable que todos ya pensaban que era, iba a dejar que se destruyera a sí mismo. Todo lo que tenía que hacer era darle suficiente cuerda y esperar a que se ahorcara con ella. El primer paso fue la documentación. Empecé a guardar registros de todo, cada conversación, cada documento financiero, cada interacción entre Darren y Nicole. Instalé cámaras de seguridad en mi casa, no para espiar a mi esposa, sino para protegerme de futuras acusaciones de comportamiento amenazante. El segundo paso fue el cebo. Empecé a actuar como el marido derrotado. Me disculpé con Nicole por mi reacción exagerada a la ayuda de Darren. Le dije que tenía razón, que me sentía inseguro sobre nuestra situación financiera y que quizás deberíamos escuchar los consejos de su cuñado. Nicole se sintió tan aliviada por mi cambio de actitud que no lo cuestionó. Tampoco lo hizo Darren, que vio mi rendición como una validación de su superioridad. Me alegro de que estés siendo razonable con esto, Pete, dijo cuando Nicole lo invitó a cenar la semana siguiente. No hay vergüenza en aceptar ayuda de la familia. Tienes razón, acepté, interpretando mi papel. Supongo que simplemente estaba abrumado. Darren sonrió, su sonrisa condescendiente. Es comprensible. La planificación financiera puede ser compleja para alguien sin experiencia. Alguien sin experiencia. Claro. El tercer paso fue la trampa. Durante el mes siguiente, le di a Darren información financiera cuidadosamente seleccionada. Lo suficiente para que pensara que estaba obteniendo la imagen completa, pero no lo suficiente como para que viera lo que realmente estaba planeando. Le hablé de nuestra cuenta de ahorros, pero no de la cuenta separada que había abierto solo a mi nombre. Mencioné nuestras pólizas de seguro de vida, pero no los cambios que había hecho la semana anterior. Discutí nuestras opciones de refinanciamiento de la hipoteca, pero no los servicios de protección contra el fraude que había activado silenciosamente en todas nuestras cuentas. Darren mordió el anzuelo como un pez hambriento. Empezó a hacer sugerencias, a ofrecerse a gestionar el papeleo, a voluntariarse para reunirse con asesores financieros en nuestro nombre. Cada oferta se presentaba como un favor, una forma de ayudar al pobre y abrumado Pete a navegar por el complejo mundo de las finanzas adultas. Nicole se lo tragó. Estaba tan orgullosa de su sofisticado cuñado, tan agradecida por su guía, tan avergonzada por el comportamiento anterior de su marido. Fomentó cada sugerencia, firmó cada papel, aceptó cada reunión. Y con cada firma, cada acuerdo, cada sonrisa agradecida, estaba construyendo el caso que finalmente los destruiría a ambos. La confrontación con mis antiguos amigos era inevitable. Sabía que finalmente aparecerían para montar algún tipo de intervención, convencidos por Nicole y Darren de que estaba perdiendo el control. Contaba con ello. Vinieron un sábado por la tarde, Ray, Mickey y Jim, pareciendo una delegación de ciudadanos preocupados. Nicole los había invitado, por supuesto, como parte de su campaña para salvarme de mí mismo. Tenemos que hablar, dijo Ray cuando abrí la puerta. Claro, respondí. Entra. Nos sentamos en mi sala de estar, mi casa, mis muebles, mis reglas mientras se turnaban para explicar lo preocupados que estaban por mí. Pete, hemos sido amigos durante 20 años, comenzó Ray, su voz con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando cree que está hablando con alguien inestable. Nos importas, tío. Estamos preocupados. Me recliné en mi sillón, completamente relajado. ¿Preocupados por qué? Mike intervino. Por cómo te has estado comportando.
Nicole dice que has estado paranoico, desconfiado. Cree que podrías estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. ¿Una crisis nerviosa?, repetí. Interesante diagnóstico. ¿Alguno de vosotros ha obtenido un título de médico desde la última vez que os vi? Jim se movió incómodo. Mira, Pete, sabemos que estás bajo estrés. Problemas de dinero, presión en el trabajo, Riley yéndose a la universidad. ¿Qué problemas de dinero?, interrumpí. Los tres intercambiaron miradas. Ray se aclaró la garganta. Nicole mencionó que estabais teniendo dificultades económicas. Por eso Darren intentaba ayudar. ¿Mencionó que nuestra hipoteca está pagada al 60%? Que tenemos $43.000 en ahorros, que el fondo universitario de Riley está completamente financiado. Silencio. Mencionó que somos dueños de nuestros 2 coches, que no tenemos deudas de tarjetas de crédito y que mi problemático trabajo viene con una pensión y beneficios completos. Más silencio. ¿O simplemente os dijo que el pobre Pete estaba superado y necesitaba que su exitoso cuñado lo salvara? Mike frunció el ceño. Dijo que teníais problemas para llegar a fin de mes. ¿Mintió? La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Ray se inclinó hacia adelante. ¿Por qué mentiría Nicole sobre eso? Buena pregunta. ¿Por qué no se lo preguntáis a ella? Mejor aún, ¿por qué no le preguntáis a Darren qué estaba haciendo realmente con esos papeles financieros que le encontré revisando? Estaba tratando de ayudar, insistió Jim. De ayudarse a sí mismo, corregí. Veréis, esto es lo que no sabéis de San Darren. Está arruinado, endeudado hasta las cejas, viviendo de cheque en cheque y buscando el dinero de otra persona para resolver sus problemas. Saqué una carpeta que había preparado para este momento. ¿Queréis ver su informe de crédito? Su historial laboral, las 3 familias a las que ya ha ayudado a quedarse sin sus ahorros. La cara de Ray se estaba poniendo roja. ¿Investigaste a tu propio cuñado? Investigué al hombre que estaba revisando mis extractos bancarios sin permiso. Al hombre que convenció a mi esposa para firmar papeles que no entendía. Al hombre que puso a mis amigos en mi contra ofreciéndoles trabajos y diciéndoles que era inestable. Eso no es, comenzó Mike. Eso es exactamente lo que pasó, lo corté. Ray, ¿conseguiste ese trabajo que te prometió? El silencio de Ray fue respuesta suficiente. Mike, ¿recibió tu esposa alguna vez esa llamada de Nicole expresando preocupación por mi estado mental? Mike asintió a regañadientes. Jim, ¿mencionó Darren por casualidad que estaba buscando opciones de refinanciamiento para todo el vecindario, que podía conseguir mejores tasas para todos? Los ojos de Jim se abrieron como platos. ¿Cómo supiste? Porque es su patrón. Encuentra una familia, se gana su confianza, obtiene acceso a sus finanzas y los desangra, lenta, cuidadosa y legalmente. Para cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, él ya ha pasado a la siguiente víctima. Me levanté y caminé hacia la ventana. Lo único que no podía averiguar era cómo planeaba acceder a nuestro dinero. Entonces me di cuenta de que no necesitaba robarlo. Solo necesitaba que Nicole se lo diera voluntariamente. Eso es una locura, dijo Ray. Nicole nunca. Nicole ya lo ha hecho, me volví para mirarlos. Ha firmado solicitudes de préstamos usando nuestra casa como garantía. Ha cambiado los beneficiarios de nuestras pólizas de seguro de vida. Le ha dado un poder notarial sobre nuestra cuenta de ahorros. Todo porque pensaba que estaba ayudando a su marido en apuros a obtener un mejor asesoramiento financiero. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Finalmente, Mike habló. Si todo esto es cierto, ¿por qué no la has detenido? Sonreí. No fue una sonrisa agradable. ¿Quién dice que no lo he hecho? Fue entonces cuando Nicole entró con Darren. Habían estado escuchando desde el pasillo. También había contado con eso. Pete, ¿qué estás haciendo?, exigió Nicole. Teniendo una conversación honesta con mis amigos. Algo que debería haber hecho hace semanas. Darren dio un paso adelante, con la cara sonrojada. No tienes derecho a hacer acusaciones. Tengo todo el derecho a proteger a mi familia de un estafador. Estafador, la voz de Darren subió una octava.
No he hecho más que intentar ayudar a esa gente. Esa gente, repetí. Ahí está. El verdadero Darren Price. No el cuñado servicial. No el asesor financiero. No el hombre de familia. Solo otro timador buscando una presa fácil. Pete, para allá, Nicole estaba llorando ahora. Darren no ha sido más que amable con nosotros. Darren no ha sido más que listo, corregí. Encontró una familia con dinero y una esposa que se sentía infravalorada. La convenció de que su marido la estaba frenando, que merecía algo mejor, que él podía proporcionárselo. Manipulación clásica. Fui a mi escritorio y saqué otra carpeta. Aquí está la solicitud de préstamo que firmaste la semana pasada, Nicole. La que pone nuestra casa como garantía para una inversión de negocios. La inversión de negocios de Darren. La cara de Nicole se puso blanca. Eso era solo papeleo. Darren dijo que era rutinario. Rutinario para él, tal vez. Lo ha hecho 3 veces antes con 3 familias diferentes. Los Henderson en Toledo perdieron su casa. Los Martin en Columbus perdieron sus ahorros para la jubilación. Los Washington en Cincinnati perdieron ambas cosas. Le entregué la carpeta a Ray. Está todo ahí. Informes policiales, demandas civiles, documentos de bancarrota. Nuestro chico Darren ha estado ocupado. Darren retrocedía hacia la puerta. Esto es ridículo. No tengo por qué escuchar estas fantasías paranoicas. No, no tienes por qué, acepté. Pero quizás quieras quedarte para la mejor parte. Fui a mi escritorio una vez más y saqué una última carpeta. Esta era gruesa. Verás, mientras estabas ocupado convenciendo a mi esposa de que firmara nuestros activos, yo estaba ocupado protegiéndolos. Cada documento que le hiciste firmar, lo anulé en 24 horas. Cada cuenta a la que obtuviste acceso, la congelé y transferí los fondos. Cada solicitud de préstamo, cada cambio de beneficiario, cada poder notarial. No valen nada. La cara de Darren estaba ahora completamente pálida. Eso es imposible. La vi firmar. La viste firmar papeles que ya habían sido legalmente anulados por documentos que ella firmó el día anterior. ¿Documentos que pensaba que eran formularios de seguros y papeles de impuestos? Me volví hacia Nicole. ¿Recuerdas todos esos papeles rutinarios que te hice firmar? ¿Los que dije que eran para nuestro contable? Esos eran los documentos reales, cariño. Los que nos protegían exactamente de lo que Darren estaba planeando. Nicole me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Tú? ¿Lo sabías? Lo supe desde el primer día. Solo quería ver hasta dónde llegaríais ambos. La habitación estalló. Nicole gritaba. Darren amenazaba con demandas. Mis antiguos amigos exigían explicaciones. Pero aún no había terminado. Aquí está la parte realmente hermosa, dije, alzando la voz por encima del caos. Mientras Darren estaba tan concentrado en robar nuestro dinero, se olvidó de sus propios problemas. Verás, cuando solicitas préstamos fraudulentos usando información falsificada, que es lo que eran todas esas solicitudes que Nicole firmó, gracias a los datos financieros falsos que le proporcioné, eso es un delito federal. Darren se detuvo a media amenaza. ¿Qué? Me aseguré de que cada pieza de información financiera que recibiste fuera técnicamente falsa. Nuestros saldos de cuenta reales, nuestros ingresos reales, nuestra verdadera relación deuda-ingresos. Todo diferente de lo que te dije. Así que cuando usaste esa información para preparar solicitudes de préstamo, cometiste fraude. Saqué mi teléfono. Tengo grabaciones de cada conversación, copias de cada documento y un agente del FBI muy interesado que se especializa en delitos financieros. Darren se abalanzó sobre mí. Fue rápido, pero yo estaba preparado. Esquivé su embestida y dejé que se estrellara contra mi estantería. Los libros salieron volando y Darren cayó con fuerza. Pete, gritó Nicole. Defensa propia, dije con calma. Todo capturado por las cámaras de seguridad que instalé el mes pasado. Darren se estaba levantando, su traje caro roto, su cara sangrando por un corte en la frente. ¡Hijo de perra!
Soy el hijo de perra que acaba de salvar a su familia de un estafador, corregí. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Lo que pasó después fue un caos maravilloso. Darren intentó huir, pero Ray, bendito sea, aparentemente había decidido de qué lado estaba realmente. Bloqueó la puerta mientras Mike llamaba a la policía. Jim estaba ayudando a Nicole a sentarse en una silla mientras ella hiperventilaba en una bolsa de papel. «Dejadme ir», gritaba Darren. «No he hecho nada malo». «Fraude, conspiración, intento de robo», enumeré con los dedos. «Más los cargos que vengan de esas otras 3 familias que estafaste». «Sí, vas a estar ocupado por un tiempo». La policía llegó en 10 minutos. Le entregué mis carpetas de pruebas a la detective Sara Martínez, una mujer que había conocido durante una investigación anterior sobre equipos robados en la planta. «Señora Lee», dijo, hojeando los documentos. «Esto es toda una colección». 3 semanas de documentación cuidadosa, respondí. Todo está fechado, con testigos y con copia de seguridad digital. Miró a Darren, que ahora estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. «Señor Price, voy a necesitar que venga con nosotros para ser interrogado». «Esto es una locura», murmuró Darren. Yo intentaba ayudarlos. «Ayudarse a sí mismo», corrigió la detective Martínez. «Hemos estado rastreando sus actividades en 3 condados, señor Price». Las pruebas del señor Ali simplemente llenaron las piezas que faltaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que el agente del FBI que había mencionado no era hipotético. Llevaban meses construyendo un caso contra Darren. «¿Ya lo estabais investigando?», preguntó Nicole, su voz apenas un susurro. La detective Martínez asintió. «Grupo de trabajo de fraude financiero. El señor Price ha estado en nuestro radar desde el caso Henderson en Toledo. Solo necesitábamos a alguien que lo pillara en el acto». «Y Pete lo hizo», dijo Ray, mirándome con algo parecido a la admiración. «Madre mía, Pete. Lo manejaste a la perfección». «Ese lenguaje», dije automáticamente, y luego sonreí. «Pero sí, lo hice». Mientras se llevaban a Darren esposado, se volvió hacia mí. «Esto no ha terminado». «Sí, sí que lo ha hecho», respondí. «Disfruta de la prisión federal». Después de que la policía se fue, mi sala de estar parecía un campo de batalla. Nicole seguía llorando. Mis amigos me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Y yo estaba de pie en medio de todo, sintiéndome extrañamente vacío. «No puedo creer que hicieras esto», dijo Nicole finalmente. «¿Hacer qué?» «Salvar a nuestra familia de un estafador». «Me manipulaste. Me mentiste. Me hiciste firmar papeles sin decirme qué eran». «Te protegí de firmar papeles que nos habrían arruinado», corregí. «Hay una diferencia. No confiaste en mí. No me diste ninguna razón para confiar en ti». El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Finalmente, Ray se aclaró la garganta. «Pete, te debo una disculpa». «No, no me la debes. Estabas velando por lo que creías que era mi mejor interés. Darren es simplemente bueno en lo que hace. Debería haberlo sabido. Debería haber confiado en ti. Deberías haber hablado conmigo en lugar de escuchar chismes y ofertas de trabajo». Mike dio un paso adelante. «Todos deberíamos haberlo hecho». «Lo siento, tío». Jim asintió. «Sí, yo también». Fue un trabajo de detective impresionante. «Fue una manipulación impresionante», dijo Nicole con amargura. Me volví hacia mi esposa. «Nicole, en los últimos 3 meses, te has puesto del lado de un extraño por encima de tu marido, has firmado documentos legales sin leerlos, has compartido nuestra información financiera privada con alguien que apenas conocías y has convencido a nuestros amigos de que era mentalmente inestable. Pero el manipulador soy yo. Estaba tratando de ayudar a nuestra familia. Estabas tratando de impresionar a tu nuevo cuñado. Hay una diferencia». Riley eligió ese momento para volver de casa de su amiga. Entró en nuestra sala, echó un vistazo a la estantería volcada, a su madre llorando y al grupo de hombres incómodos, y suspiró. «Dejadme adivinar. Darren». «¿Cómo?», empezó Nicole. «Mamá,
Tengo 18 años, no 8. Pude ver lo que estaba haciendo desde el primer día. Riley dejó su bolso en la mesa de centro. Papá, ¿finalmente lo pillaste? El FBI lo hizo. Yo solo ayudé. Riley sonrió. Mi sonrisa, no la de Nicole. Genial. Nunca me gustó de todos modos. Riley, protestó Nicole. ¿Qué? Era un baboso, mamá. Miraba nuestra casa como si estuviera poniendo precio a todo para una venta de garaje. De la boca de los niños sale la verdad. Ray, Mickey y Jim se fueron poco después, cada uno estrechándome la mano y prometiendo invitarme a una cerveza. Muchas cervezas para compensar por dudar de mí. Agradecí el gesto, pero sabía que llevaría tiempo reconstruir esas amistades. La confianza, una vez rota, no se cura de la noche a la mañana. Nicole se fue a casa de su hermana. Janet, resultó, estaba tan sorprendida como todos los demás al descubrir que su nuevo marido era un criminal de carrera. Su matrimonio terminó antes de llegar a los 4 meses. Riley y yo pedimos pizza y vimos las noticias juntos. La historia salió en las cadenas locales, ejecutivo farmacéutico regional arrestado en un esquema de fraude multicondado. Usaron la foto corporativa de Darren, esa en la que parecía exitoso y digno de confianza. Realmente los engañó a todos, dijo Riley, robando un trozo de pepperoni de mi porción. No a todos. ¿Tú lo calaste? Sí, pero soy naturalmente desconfiada de la gente que elogia la cocina de mamá. Nadie es tan buen mentiroso. Me reí. Me reí de verdad por primera vez en meses. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con los medios y conversaciones incómodas con los vecinos que habían oído la versión de Nicole y creían que yo era el problema. La verdad tiene una forma de extenderse, sin embargo, y finalmente toda la historia salió a la luz. Darren fue acusado de 15 cargos de fraude en 4 estados. La fiscalía le ofreció un acuerdo de culpabilidad, 7 años en una prisión federal a cambio de cooperar con su investigación y ayudar a recuperar el dinero para sus víctimas. Lo aceptó. Nicole solicitó el divorcio. No me opuse. Después de todo lo que había pasado, ambos sabíamos que el matrimonio había terminado. Ella se quedó con la mitad de los bienes. Yo obtuve la custodia completa de Riley, y acordamos ser cordiales por el bien de nuestra hija. La casa se sentía diferente sin la crítica constante de Nicole y la presencia amenazante de Darren. Más silenciosa, pero también más pacífica. Riley y yo desarrollamos una rutina. Yo cocinaba el desayuno, ella se encargaba de la cena, y nos turnábamos con los platos y la colada. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo una noche mientras limpiábamos después de un intento particularmente exitoso de tacos caseros. ¿El qué? Mamá siempre decía que no eras lo suficientemente ambicioso, que no pensabas en grande, pero acabas de derrotar a un tipo con un MBA y un sueldo de 6 cifras usando nada más que paciencia y una educación secundaria. Community College, corregí. 2 años de administración de empresas. Aún mejor. Superaste en astucia a un tipo listo siendo más listo. 3 meses después del arresto de Darren, recibí una llamada de la detective Martínez. 3 familias más se habían presentado con historias similares sobre los consejos financieros de Darren. El FBI estimó que había robado más de $2 millones a lo largo de una década de estafas. Tus pruebas fueron cruciales para construir el caso, me dijo. Sin tu documentación, quizás nunca hubiéramos podido probar el patrón. Encantado de ayudar. Hay algo más. Las familias de las víctimas quieren darte las gracias. Eres la primera persona que logró detenerlo antes de que pudiera terminar la estafa. Yo tenía ventajas que ellos no. Supe que algo andaba mal desde el principio. No, señora Lee, usted tenía algo que ellos no tenían. Confió en sus instintos en lugar de en su ego. Esa noche, me senté en mi patio trasero con una cerveza, pensando en todo lo que había sucedido. Hacía un año, era un supervisor de mantenimiento casado con una vida estable y una rutina cómoda. Ahora, era un padre soltero divorciado que había ayudado a derribar a un criminal de carrera. Es curioso cómo funciona la vida. Riley se unió a mí en la terraza con su propio refresco. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. ¿De qué? De todo.
La investigación, el divorcio, Darren, todo el lío. Lo pensé seriamente. Me arrepiento de que tu madre saliera herida. Me arrepiento de que nuestro matrimonio terminara. Me arrepiento de que tuvieras que ver cómo la relación de tus padres se desmoronaba. Pero no me arrepiento de haber protegido a nuestra familia. No me arrepiento de haber detenido a un criminal. Y no me arrepiento de haber descubierto quiénes son mis verdaderos amigos. Buena respuesta. Riley chocó su lata de refresco contra mi botella de cerveza. Entonces, ¿qué sigue? La universidad para ti. El trabajo para mí. Quizás algunas citas cuando esté listo. ¿Citas? Riley hizo una mueca. ¡Qué asco, papá! Tengo 42 años, no estoy muerto. Sigue siendo asqueroso. Nos sentamos en un silencio cómodo viendo la puesta de sol sobre Cleveland. En algún lugar de la ciudad, Nicole estaba empezando una nueva vida. En algún lugar de una prisión federal, Darren estaba aprendiendo que a los estafadores no les va bien tras las rejas. Y en algún lugar a lo lejos, Ray, Mickey y Jim probablemente estaban tomando cervezas y hablando de su amigo Pete, que resultó ser mucho más listo de lo que ninguno de ellos había imaginado. Pensé en los últimos 18 meses, la traición, la investigación, la confrontación, las secuelas. Había sido el periodo más difícil de mi vida, pero también el más esclarecedor. Había aprendido en quién podía confiar, de lo que era capaz y lo que realmente importaba. Papá, dijo Riley. Sí. Estoy orgullosa de ti. Gracias, pequeña. Yo también estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Yo no hice nada. Viste a través de Darren cuando los adultos no pudieron. Me apoyaste cuando todos los demás pensaban que estaba loco. Y estás manejando toda esta situación con más madurez que la mayoría de los adultos. Aprendí del mejor. Mientras las estrellas aparecían sobre Cleveland, me di cuenta de que a veces la mejor venganza no es desquitarse, es tener razón. Y a veces la mejor victoria no es ganar, es sobrevivir con tu integridad intacta. Darren Price pensó que podía manipular a una familia de clase trabajadora porque asumió que éramos demasiado simples para ver a través de su sofisticada estafa. Se equivocó. Totalmente equivocado. Y ese error le costó todo.